Hola, ¿cómo les va? Buen día. Le vuelvo a pedir disculpas por estos problemas técnicos que hemos tenido, fruto de, en parte, problemas técnicos, en parte problemas míos de falta de conocimiento de estas tecnologías. Imagínense que lo de las clases virtuales es algo nuevo y sobre todo eh, para gente un poco más grande que ustedes como soy yo. Así que bueno, por hoy la clase es grabada, así que así ustedes no pierden la clase de hoy. Eh, Me presento para que sepan quién es el que les habla, ¿no? Bueno, mi nombre es Jorge Waddell, soy abogado, pero no se asusten, porque soy abogado arrepentido. Soy un abogado que nunca pisó tribunales ni vio un expediente, así que mi formación es solo teórica. Prácticamente me he dedicado toda la vida a la docencia universitaria y a la investigación, ¿no? Soy profesor regular en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, donde enseño una materia teoría del Estado y filosofía política, historia de la filosofía política, y también enseño historia del sistema de partidos en la Argentina. Así que como verán, mi vinculación es más con la historia que con el derecho, ¿no? A raíz de mis trabajos en historia, yo me he ocupado dentro de la historia económica, de la historia del transporte, eh, y allá, dentro del transporte específicamente, en la problemática del modo ferroviario, y hace unos 15 años, con dos amigos, hicimos un libro sobre historia del ferrocarril en la Argentina, y que la verdad que fue un éxito inesperado, ¿no? Hasta el día de hoy se han hecho varias reediciones y hasta cobro derechos de autor, con lo cual es muy raro en la Argentina. Y eso me hizo conocido en el mundo ferroviario y a partir de hace unos 10, 12 años, cuando varias universidades eh, iniciaron carreras relacionadas con la tecnología ferroviaria, como San Martín, como Lanús o la propia Universidad de Buenos Aires, que tiene su escuela ferroviaria. este, como había hecho ese libro, me llamaron. Y así yo ingresé a esta universidad, la Universidad de Lanús, donde en la carrera, la licenciatura en tecnología ferroviaria, yo dicto dos materias, que es historia del ferrocarril en la Argentina, y por otro lado dicto la materia tecnología ferroviaria 1. Así que eso es de alguna manera lo que soy, ¿no? Pero siempre tengo una vocación y mi objeto siempre es la historia, básicamente política y económica, quizás últimamente más económica que política, pero están íntimamente relacionados. Y la historia argentina es apasionante, eh, así que eh, estoy acá. Nuestra materia, la materia que me toca con ustedes, este, o sea, me ha tocado en suerte, como diría Borges, estar con ustedes en esta materia, es la universidad en la Argentina. Como ustedes ya sabrán, esta materia consta de 4 partes que van a ser dictadas en 5 clases, unos 5 clases y el examen. Eh, Ustedes ya lo habrán visto el material, pero la primera parte tiene que ver con un enfoque conceptual de qué es la Universidad de Lanús, cuál es su proyecto institucional. La segunda parte, a la que le vamos a dedicar 2 clases, hace una historia sobre las vicisitudes de la universidad en la Argentina, desde la fundación de la Universidad de Córdoba, hace casi 400 años, un poquito más de 400 años, hasta el presente, eh, mostrando las distintas etapas y las distintas concepciones que hubo del fenómeno universitario en la Argentina. Después tenemos una parte
dedicada a algunos casos específicos de la universidad, esta idea de universidad y vinculado con la idea de proyecto nacional. Nos vamos a tratar de desentrañar qué es esto, si es que se puede desentrañar, porque son conceptos complejos. Vamos a analizar la experiencia de la Universidad Obrera, que en los años 50 fue un caso importante en la historia universitaria argentina. Y por último, tendremos que leer algunos textos que plantean qué hay que hacer con la universidad y de alguna manera elaboran un plan de acción mostrando hacia dónde tiene que ir el sistema universitario en la Argentina. Esto va a ser lo que nos va a ocupar en estas 5 clases, ¿no? Pero, digamos, para empezar, ¿no? Yo me saldría un poquito de estos temas específicos, porque si uno habla de la universidad en la Argentina no es un país aislado del mundo, está en el mismo planeta Tierra que todos los demás países, ¿no? Entonces, quisiera como introducción, aunque esto no es para que lo estudien ni lo investiguen, es simplemente a título informativo, quisiera plantear algunas cosas de qué es la universidad o cómo apareció la universidad en nuestra civilización, a la que llamaríamos civilización, no sé, occidental, ¿no? Porque la universidad es fruto de esta civilización occidental que tiene sus orígenes allá en la cultura grecolatina, de Grecia y de Roma. Entonces, me parece que vamos a ver algunas ideas básicas de cómo surgió la universidad en el mundo y para qué, ¿no? Así después, con estos conocimientos, podemos adentrarnos de alguna manera a la problemática de la universidad en la Argentina. La primera idea es, ¿cuándo aparece la universidad como la conocemos, ¿no? Y podemos decir que la universidad como la conocemos tiene su comienzo en la Edad Media, ¿no? ¿Y qué es la Edad Media? La Edad Media seguramente todos saben qué es la Edad Media y todos tienen alguna idea de lo que pasaba en la Edad Media y seguramente me hablarán que en esa época era una época de oscuridad, que era una época de cosas terribles, que era una época donde el pensamiento era perseguido, donde había ciertos procedimientos como la Inquisición, que al que pensaba distinto lo torturaban y hasta lo mataban. Me podrán decir que la Edad Media era una época complicada de la que sabemos muy poco, ¿no? Una época oscurantista donde nada progresaba. Bueno, yo les voy a decir que era todo lo contrario. La Edad Media, sobre todo, la Edad Media duró 1000 años más o menos, pero sobre todo la última etapa de la Edad Media, ¿no? Los últimos 200 o 300 años, fue una época importantísima en la historia del pensamiento científico, porque aparecieron grandes filósofos y pensadores, uno de los más famosos, Guillermo de Ockham, y además, porque todo esto que se cree de la Edad Media, del oscurantismo, nada que ver, nunca hubo una proliferación de ideas y de desarrollo de conceptos intelectuales más fuerte que en la Edad Media, donde empezó a discutirse todo y empezó a verse todo en la Baja Edad Media en función del hombre, no tanto de Dios como planteaba la religión, que en general era el factor de atraso de la humanidad. Igual la religión en esa época no era la religión que conocemos ahora. La religión era bastante abierta, bastante plural y bastante permeable a las discusiones, ¿no? La religión, sobre todo la religión católica después de la Reforma, se puso autoritaria y reaccionaria después del Renacimiento o en el Renacimiento. Así que la Edad Media no es tan complicada como normalmente se pinta, ¿no? En esa sociedad medieval, donde debemos reconocer que nadie o casi nadie sabía leer y escribir, solamente
algunos miembros de familias de príncipes o de reyes y algunos hombres de la iglesia manejaban el lenguaje escrito, pero después no. Entonces, cuando hablamos de conocimiento en la Edad Media nos tenemos que reducir a eso, ¿no? Generalmente los lugares de conocimiento eran los monasterios, donde se conservaba el conocimiento clásico, donde se guardaban los libros, ¿no? Que había muy pocos, ¿no? Y eran los hombres de la iglesia los que hacían los libros, los copiaban, los escribían, se hacía todo a mano. Hacia el siglo XI, XII, apareció un fuerte movimiento de ascenso, si se quiere, de los que no eran nobles, ¿no? Los habitantes de las ciudades, de los burgos, y ahí viene la palabra la burguesía. Hay una especie de ascenso y en muchos lugares de Europa comenzó la idea de fundar gremios. ¿Qué eran los gremios? Los gremios no eran otra cosa que asociación de personas que tenían el mismo trabajo o la misma actividad para defender sus derechos, ¿no? Esto aparecieron en la Edad Media muchísimos gremios. Y entre los gremios que se organizaron como tal, ¿no? Están las universidades. ¿Y de dónde viene la palabra universidad? ¿No? La palabra universidad viene de una frase latina que es la Universitas Magisterium et Scholarum, ¿no? Sé que nadie habla latino hoy día, yo tampoco, pero ¿qué quiere decir Universitas Magisterium y Scholarum, et Scholarum? Quiere decir simplemente comunidad de maestros y alumnos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Ciertos hombres que manejaban el conocimiento, con sus discípulos se asociaron, ¿no? Para formar un gremio que los aglutine, ¿no? Y este es el origen de la universidad en el mundo, ¿no? Esta especie de gremio fue tomando caracteres específicos, ¿no? Y tenían dos finalidades importantes. Primero, conservar y acumular el conocimiento existente, si es posible acrecentarlo, y formar de alguna manera personas, las generaciones futuras que iban a ser los depositarios de ese conocimiento, ¿no? Esta es la idea de la universidad. De universitas, la palabra latina, derivó el término universidad, ¿no? En general es universidad porque abarca un universo grande de personas, pero además universidad porque abarca temas universales. En general esta era la idea de la universidad europea en la Edad Media. La primera universidad que se organizó como tal fue la Universidad de Bolonia en Italia en el 1088, o sea, imagínense que hace 930 años, ¿no? Posteriormente le siguió la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de París, ¿no? Las universidades españolas como la Complutense, la universidad más importante de Alemania en esa época era Heidelberg, ¿no? Entonces, pero todas son frutos de la experiencia del conocimiento en la Edad Media. Esa idea europea de la universidad, por razones de la conquista, se transportó al Nuevo Mundo y por eso lo tenemos aquí.